Recordemos que siempre que tenemos que modificar la base de datos, tenemos que iniciar una transacción. La idea de las transacciones es que si vamos a hacer varias operaciones en la base de datos, lo que queremos es que si alguna de esas operaciones falla, entonces como no queremos que queden datos de manera inconsistente en la base de datos, pues para eso está la transacción. La transacción va a ser que si alguno de los cambios falla, pues todos los cambios que estén sobre la transacción se van a deshacer. ¿Ok? Bueno, esa es la idea intuitiva de eso de transacciones, pero en realidad hay varias propiedades que vamos a ver en los siguientes videos. La propiedad que vamos a ver en este video es lo que se conoce como propagación. Entonces, las transacciones tienen varias propiedades. Uno de ellos es propagación. Otra propiedad son las reglas de restauración. Otra es el timeout. Y otra que es un poquito más técnica es lo que se conoce como aislamiento. Entonces, con respecto a la propagación de una transacción también hay varios tipos. Entonces, el default de propagación es algo que se conoce como propagación del tipo required, requerida. Este es el default. Esto es más fácil de ilustrarlo haciendo un breve ejemplo. Entonces preparé una clase de ejemplo en su proyecto. Esa clase la puse en el paquete mx.wacm.curso.spring, ¿sí? Y pues esta clase que está aquí, si se fijan, es una clase muy simple. Lo que hace es pues lo que hemos visto en las clases pasadas, de que pues configura un contexto de Spring, en este caso por XML, y una vez que obtiene ese contexto, pues lo usamos para pedirle al contenedor de Spring una instancia o un bin que tiene este nombre, artículo servicio, y que es básicamente un bin del tipo artículo servicio. Esto de artículo servicio es una interfaz que implementa otra clase que también ya agregué en su proyecto. La clase que agregué se llama artículos servicio imp. Esta clase está en el paquete mx.wacm.curso.servicios.imp. Y esta es una clase muy simple. Lo único que hace es que, bueno, primero que nada la registramos en el contenedor de Spring. Recuerden que podemos registrar una clase, una instancia de una clase usando este notation, el component. Y acuérdense también que vimos en la clase pasada que para habilitar transacciones en cada uno de los métodos que son parte de esta clase, usamos este notation que es transactional. Entonces, esta es una clase que hace uso de varios DAOs. En este caso es del artículo DAO y de datos artículo DAO. Acuérdense que esos DAOs los definimos en las clases pasadas, de hecho casi en las primeras clases. Y esta clase pues tiene un método muy simple que se llama guardar artículo con datos, que lo que hace es que recibe un artículo y recibe datos del artículo y los guarda en la base de datos. Es lo único que hace. Entonces tiene que invocar primero al DAO de datos artículo y luego tiene que invocar al DAO de artículo. Esto es básicamente una clasecita muy simple que está usando inyección de dependencias con Spring. Aquí yo estoy utilizando esta convención de que cuando tienen una clase que hace uso de múltiples DAOs, a esas clases les llaman servicio. Les digo, eso nada más es una convención de nombres, no es un estándar, es una convención que yo también uso para definir estas clases que usan múltiples DAOs, y por eso aquí le estoy llamando a esta clase artículo servicio. Entonces, esta es nuestra clase de ejemplo que estamos utilizando. Entonces noten que pues esta clase está configurada para usar transacciones con esta notation transactional, y estos DAOs que está utilizando, por ejemplo el DAO de datos artículo o el DAO de artículo, que de ellos está utilizando el método guardar, ¿ok? Recuerden que esos métodos, por ejemplo para artículo DAO, esos métodos, el de guardar, los hereda de la clase generic DAO. Acuérdense que en el generic DAO habíamos definido estos métodos abstractos que, en tiempo de ejecución se resuelven con el tipo de dato que le pasamos. Entonces fíjense que, por ejemplo, tenemos el método guardar,
el método remover y el método buscar por ID. Son métodos que ya hemos visto múltiples veces en clases pasadas, solamente les estoy recordando que en el generic DAO están definidos estos métodos, y pues como en el generic DAO también marcamos esta clase con transactional, pues cada uno de estos métodos está configurado para correr sobre una transacción. Entonces cada que se invoca uno de estos métodos, ese método va a correr sobre una transacción. Y aquí es donde entra la cuestión de propagación. Como les comentaba al principio, por default, cuando ustedes ponen esto de transactional, están marcando a todas las transacciones con el tipo de propagación required, ¿sí? Y eso de required básicamente significa lo siguiente. Cuando yo ejecute mi clase de artículo servicio, ¿sí? Cuando yo ejecute el método de guardar artículo con datos, lo que va a ocurrir es que como yo marqué esta clase con transactional, este método tiene que arrancar una transacción. Si es que no había una transacción en ese momento corriendo, este método va a tener que arrancar una transacción. Y esa transacción que ejecuta va a terminar, si nada más ejecutamos este método, pues va a terminar hasta que termine el método, hasta que llegue hasta el fin, hasta este return de este método, de guardar artículo con datos. Pero si a su vez tiene que invocar otros métodos de otros componentes que están marcados con transactional, entonces todos los métodos que se están ejecutando dentro de este método de guardar artículo, como en este caso es guardar de datos artículo y de artículo DAO, todos esos métodos se van a pegar, van a correr sobre la transacción que inició guardar artículo. Es el método guardar artículo con datos. O sea, si vemos esto como un dibujito, lo que estaría ocurriendo es algo como esto. Cuando nosotros de la clase artículo servicio invocamos el método guardar artículo con datos, como tiene propagación del tipo required, tiene que arrancar una transacción. Y como luego invocamos el método guardar que está marcado con transactional, y por default es required, lo que hace es que ya no tiene que iniciar una nueva transacción, sino que se cuelga, se pega a la transacción que actualmente está corriendo, que inició con el método de guardar artículos. Entonces guardar corre sobre esa transacción, y si luego ejecutamos el método guardar de artículo DAO, también ese, como está marcado como required, se va a pegar a la transacción que inició el método guardar artículos con datos. Entonces todos estos métodos están corriendo sobre una única transacción. Y eso es básicamente como funciona, así es como básicamente como funciona required. La idea de esto es que si alguno de ellos falla, si alguno de estos métodos hay un error al intentar guardar en la base de datos, pues todos los cambios que se hicieron sobre la transacción se van a deshacer. Más adelante veremos que hay unas políticas sobre cómo se deshacen esos cambios, pero en principio esa es la idea intuitiva, lo que les estoy mencionando. Es posible cambiar el tipo de propagación. Entonces, en este caso, pues si yo ejecuto esta clase, pues todo se va a ejecutar con transacción del tipo required. ¿Okay? Voy a ejecutar este código nada más para que vean que está funcionando, que no hay ningún problema ahorita. Entonces voy a darle aquí en Shift F6. Está corriendo usando la base de datos en memoria. Entonces, a ver, déjenme pongo la consola aquí. Entonces ahí está la consola. Fíjense que pues no hay ningún problema, simplemente hace que invoca todos los métodos necesarios de Hibernate y hace el guardado del artículo con sus datos de prueba, que son este artículo que definimos aquí, que tiene este título, artículo, propiedades, y este otro que es datos artículo, en el que pusimos este texto para la observación. Entonces, esto es el comportamiento default. Como les mencionaba ahorita, podemos cambiar el tipo de propagación por alguno de los que se mencionan en la diapositiva número 235. Entonces, para que quede un poco más claro esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar una de las transacciones que están utilizando los DAOs para que sea del tipo de propagación nunca, never. ¿Okay? La idea de este tipo de propagación es que donde las clases que marcan o los métodos que marcan con esta propagación son métodos que nunca deben de ejecutarse sobre una transacción que esté corriendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto cómo se ve ya en código.
me voy a ir a mi clase de artículo DAO. ¿Okay? Entonces, como les comentaba al principio, pues artículo DAO hereda el método de guardar del generic DAO, este que está aquí. Entonces en el generic DAO, pues yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner que todos estos métodos los voy a marcar con el atributo de propagation, este de aquí, y le voy a decir que quiero que marque todos los métodos que están corriendo sobre esta clase con el tipo de propagación nunca, never. Entonces voy a guardar ese cambio. Y entonces, para que entiendan qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar, podemos ver este otro dibujito que puse en la diapositiva número 237. Entonces, a ver, déjenme ver si es este. Sí, es este. 237. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que como nosotros estamos invocando el método guardar artículo con datos que es de artículo servicio, pues este inicia una transacción porque está marcado con el annotation transactional, ¿ok? Pero los métodos de guardar de los DAOs, como ya le cambié ahorita en el generic DAO a que fueran del tipo de propagación nunca, cuando quiera invocar el método de guardar, pues ahí va a marcar un error. Y va a marcar un error porque como le configuramos a que son métodos que nunca deben de ser ejecutados dentro de una transacción, entonces pues Spring lo que hace es que automáticamente detecta eso y entonces en ese momento lanza una excepción. Lanzó una excepción para avisarnos de que nosotros le dijimos que esos métodos pues no debían de correr sobre transacciones y sin embargo los estamos ejecutando sobre la transacción que inició guardar artículo. Entonces vamos a correr el código nada más para verificar esto que les digo. Shift F6. Entonces vamos a ver la consola, que es lo que nos marca. Entonces ahí se está ejecutando, este código lo está ejecutando en memoria. Entonces ahí ya tronó. Si se fijan, está marcando una excepción. La excepción, si se fijan, aquí me dice que la excepción ocurre, es del tipo illegal transaction state exception. Y es porque marcamos una transacción con la propagación never. Pues básicamente me está diciendo que lo que les comentaba, de que estamos intentando correr métodos que están marcados como never, de que nunca deben de ejecutarse sobre una transacción. Sobre un método que sí arrancó una transacción, que es el método de guardar artículo con datos. ¿Ok? Entonces, yo en este ejemplo puse lo de la transacción, lo de la propagación, lo puse a nivel de la clase. Entonces eso hace que todos los métodos se marquen con ese tipo de propagación. Pero si ustedes nada más quieren que ciertos métodos de la clase sean los que se marcan con ese tipo de propagación, podrían ustedes, por ejemplo, dejar el annotation transactional como está aquí, y nada más aquellos métodos que les interese configurar con un tipo de propagación específica, como en este caso el de guardar, ahí pueden pegar encima del método. Bueno, déjenme copiar bien este annotation, pensé que lo había copiado, pero no. Entonces, esperen un tantito. Bueno, ya lo quito. Lo voy a volver a poner aquí. Entonces, pues podemos aquí poner el annotation @transactional. Y aquí otra vez ponerlo de propagation. Y ponerle que sea pues el de tipo never. ¿Sí? Entonces, así como está en el código, lo que estaría haciendo es que todos los métodos están marcados con propagación del tipo required, excepto el método de guardar, que es el que está marcado con propagation never. Entonces nada más para que verifiquemos esto, voy a volver a ejecutar el código aquí en ejemplo transacciones, Shift F6. Entonces vamos a ver la consola, no la estoy mostrando. Entonces ahí tiene que marcar un error. Entonces ahí está el error de hace rato, el error de siempre de que pues aquí está el mensaje de que es porque la propagación la marcamos como nunca. Entonces hay otros tipos de propagación, pero la idea es básicamente la misma que les acabo de mencionar. Dependiendo de qué método marcan, el comportamiento de la transacción, de la propagación cambia. Entonces, por ejemplo, hay otro que se llama requires new. Lo que hace es que los métodos que marcan con este tipo de propagación ya no hacen lo del required. Acuérdense que en el required los métodos
se pegan a la transacción que esté corriendo. En el requires new lo que hace esta configuración, esta propagación, es que esos métodos van a iniciar una nueva transacción. Entonces va a haber una transacción padre corriendo y va a haber una transacción hija que esté corriendo sobre la transacción padre. Entonces los cambios que ocurren en las transacciones hija, si llegan a fallar, pues se deshacen sobre la transacción hija, pero los cambios de la transacción padre continúan. Entonces eso es básicamente lo que hace requires new. Hay otro que es mandatory, que es como el inverso de never. En mandatory ustedes marcan un método para que esté obligado a que siempre se ejecute sobre una transacción activa, sobre una transacción que debió haber iniciado previamente otro método. Si no es así, pues el método va a tronar, va a marcar excepción, porque están corriendo un método que no está corriendo sobre una transacción activa. Y este otro que dice propagation supports, pues básicamente indica que este método soporta transacciones, pero que no es necesario que haya una transacción corriendo. Entonces es como una manera de decirle a JPA, pues este método sí soporta transacciones, pero realmente no me importa que haya. Este tipo de métodos pues son usualmente los métodos de consulta. Si se fijan, los métodos de consultas que son para consultar realmente no requieren que haya una transacción corriendo. En ese caso pues ustedes pueden marcar esos métodos como propagation supports, de que si hay una transacción pues se pega no hay ningún problema, pero si tampoco la hay, pues el método se sigue ejecutando. Entonces pues eso es básicamente estos ejemplos de propagación. Voy a regresar el código como estaba. Bueno, voy a comentar esto de transaccional porque no quiero que haya conflicto en lo que voy a hacer más adelante. Y pues ese sería el ejemplo para la propiedad de propagación de transacciones.